asegurar que haya diálogo, que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no esa es la postura de nuestro país. Можно вспомнить Эйнштейна, по-моему, да, он сказал, что я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но Четвертая будут вести с помощью камней и палок. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que el mundo está dando giros muy inesperados y las potencias mundiales ya están comenzando a barajear su jugada en caso de que se llegara a desatar alguna tercera batalla luego de los conflictos que se están viviendo entre Estados Unidos y este otro país que YouTube no nos deja pronunciar, y que el Pentágono ya confirmó que sí recibieron ataques a una base militar. Ante esto, países como Rusia y Emiratos Árabes Unidos dan su postura y aseguran que si se llega a desatar algún conflicto, ellos estarían con México siempre y cuando se mantenga México pues de forma neutral y no agarre partido por Estados Unidos o por otro país. Entonces la cosa se está poniendo muy interesante. Vemos como una potencia como Rusia ya está comenzando a barajear sus cartas, ya está comenzando a hacerle guiñidos a ciertos países, y curiosamente México es uno de ellos, y también Emiratos Árabes le guiña el ojo a México. ¿Por qué razón? Bueno, pues todo esto lo vamos a ir desmenuzando y te voy a presentar el video por parte de Vladimir Putin. Pero antes de iniciar con todo esto, vamos viendo cuál es la postura de México ante esta situación. Lo estamos viendo aquí en pantalla. Sabemos que México es un país muy amigable, y dentro de la Constitución política pues establece que México es un país que alienta al diálogo, a la pacificación y no a las batallas como un Estados Unidos. Y dice así: México toma postura ante el conflicto entre Estados Unidos y aquí el otro país que por alguna razón a nosotros en el canal, no sé por qué, no nos lo permiten. México ha pedido a ambos países que traten de llegar al diálogo para que puedan resolver todas sus controversias que se dieron a raíz del fallecimiento de este general que era sumamente importante para el pueblo de dicho país, que actualmente está teniendo conflictos con Estados Unidos, porque recordarán que estaban inclusive haciendo una vaquita de $80,000 para pedir la cabeza de Donald Trump. Continuamos leyendo y dice así: el gobierno de México ha dado a conocer su postura entre el conflicto que existe entre estas ambas naciones por ataques que se dieron tras el fallecimiento de este general y otras 7 personas más. México ha pedido a ambos países que traten de llegar a un diálogo y no terminar en una batalla que pueda acabar con la vida de varias personas. El gobierno de México sigue con precaución los recientes sucesos entre ambas naciones en apego a los principios constitucionales de la política exterior que refrenda el valor del diálogo y la negociación en la solución de controversias internacionales, además de que México sigue firme con su postura de que no va a tomar partido por ningún país y él se va a mantener neutral. Ante esto, bueno, pues Vladimir Putin asegura lo mismo, que se va a mantener neutral y que de llegar a suceder algo, bueno, pues estaría con estos países que están tomando la misma postura que México. Vamos a continuar con la nota y dice así: Trump y este país pelean, ¿y México en qué le afecta? Esto es muy importante y hay que tenerlo muy consciente. ¿Por qué? Bueno, ¿en qué nos puede afectar esta situación a los mexicanos? La famosa inflación. Luego de que el día de hoy se confirmara por parte del Pentágono de que efectivamente hubo ataques ya a una base militar de Estados Unidos por parte de este otro país, bueno, pues enseguida el precio del petróleo volvió a subir y el precio del dólar volvió a subir. ¿Esto en qué afecta a México? Bueno, con la famosa inflación, si es que comienza a subir y a subir el dólar. En el tema del petróleo podría haber un beneficio a corto plazo. ¿A qué me refiero? Bueno, México, así como también
compra gasolina, también extrae petróleo. Y supuestamente la secretaria de Relaciones Exteriores aseguró que este 2020 ya arrancan las 6 refinerías. Es decir, que ocupados estos países, porque sabemos que ambos países son ricos en petróleo, esos países ocupados peleándose, podría tener México una posibilidad de empezar a vender petróleo a otras naciones y así hacerse de un poco más de dinero, porque el barril de petróleo estaría costando más, y te lo presento a continuación. Lo estamos viendo aquí en pantalla, me voy a hacer un poquito más pequeña para que tú puedas apreciar la lectura de la nota. Vamos a hacerlo un poco más grande y dice así. Vamos a leerlo y dice lo siguiente: economistas señalan que el actual conflicto entre ambas naciones podría repercutir a México en el precio del dólar y el petróleo, aunque descartan una tercera batalla mundial. ¿Se avecina una batalla mundial por conflictos entre estas naciones? La respuesta inmediata es no. Sin embargo, los efectos negativos por la incertidumbre que genera este pleito sí podrían tener efectos negativos para la economía global, incluida la mexicana. ¿Por qué? Bueno, por el tema del dólar, que había llegado ya a finales del año a 18.48 y hoy nuevamente vuelve a subir a 19 pesos. Aquí tenemos que el tipo de cambio peso dólar no se ha visto afectado de forma significativa, pero en realidad sí subió. Ahora bajamos con la información y dice: actualmente la inflación en México está en un nivel mínimo e histórico con López Obrador de 2.97, y ese se podría haber afectado por este conflicto que acaba de desatar Estados Unidos. Pero por el tema del petróleo, aquí está lo interesante. En caso de que el conflicto se prolongue y el precio del petróleo no baje, México tendría, y lo voy a subrayar, un beneficio en corto plazo al ser exportador de este energético. Los últimos datos disponibles de Pemex para la cotización de la mezcla mexicana era de $58.88 por barril, un nivel mayor a los $49 en promedio esperados para todo el año. Es decir, que México podría comenzar a vender petróleo y sacarle provecho a esta situación en corto plazo, pero definitivamente se podría avecinar una inflación que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ya había controlado y que actualmente se encuentra en el nivel más bajo, y que esto es histórico. Ahora pasamos. Aquí tenemos dólar toca los 19 pesos tras ataques con, aquí la palabra, de Estados Unidos. Entonces aquí vamos a ver este video de Vladimir Putin, donde le preguntan qué opina al respecto de esta situación, y él asegura que está con los países que se mantengan firmes y neutrales y no caigan ante las tentaciones, ante las provocaciones de Estados Unidos. Y esto hace referente a México, por supuesto, que recordemos que es un vecino y México es el principal socio de Estados Unidos y viceversa. Vamos a escuchar las palabras por parte de Vladimir Putin. Я прям в тему. Будет ли Третья мировая война? Вы знаете, можно вспомнить Эйнштейна, по-моему, да, он сказал, что я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но четвертая будет вести с помощью камней и палок. Вот понимание того, что Третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене. Кстати говоря, то, что после Второй мировой войны мы живем в условиях относительного глобального мира, региональные войны постоянно вспыхивают то там, то здесь. Достаточно вспомнить войну во Вьетнаме или конфликт на Корейском полуострове, или вот сейчас на Ближнем Востоке постоянно происходит то Ирак, то Ливия, то другие конфликты. Но глобальных не было конфликтов. Глобальных. Почему? Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. И как бы не звучало вот то, что я сейчас скажу, неприятно не звучало, но это правда. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга.
Bueno, aquí fuertes palabras. Él asegura que en realidad esas son simples provocaciones, patadas de ahogado o patadas electorales por parte de Donald Trump, pero que en el fondo el señor tiene miedo de de un exterminio entre ambas naciones o que algo pueda suceder. Entonces esa es la postura por parte de Vladimir. También vemos una postura neutral y él está con los países que tengan una postura neutral, que repito es México, como México, y no solamente Rusia o Vladimir Putin han expresado o han dado un guiño a México luego de las declaraciones que hizo Marcelo Ebrard, sino que también aquí tenemos a Emiratos Árabes Unidos, que esto no es coincidencia, repito, aunque se descarte que esto pudiera llegar a ser una tercera batalla, la realidad es que las potencias pues son inteligentes y ya están comenzando a barajear sus cartas para ver con qué países pueden contar y con qué otros países no pueden contar. Porque justamente el día de hoy Emiratos Árabes Unidos anuncia que no le pedirá visas ni mayores requisitos a México para poder recibir visitantes, así como también realizar negocios y comercio. Entonces vemos cómo potencias como Rusia o los Emiratos Árabes Unidos aprovechan estos conflictos de una nación, de una potencia que es Estados Unidos, que al final de cuentas o gana mucho dinero o lo debilita, para aprovecharse y ganarse nuevos aliados. Y aquí tenemos, Emiratos Árabes Unidos anunció hoy que los ciudadanos mexicanos que deseen viajar a ese país podrán hacerlo sin necesidad de una visa. Recordaremos que el primer país que dio este paso, que llamó mucho la atención, o que de estar pidiendo visas decidió ya no hacerlo al pueblo mexicano, fue Rusia. Los turistas mexicanos ya no requerirán visa para viajar a Rusia. Y quiero o no, esta es una forma de guiñar el ojo. Esta es una forma de dar un trato diferente o un trato especial, porque no es lo mismo que te pidan una visa, que te revisen hasta los calzones para poder entrar a su país y que de una forma u otra te discriminen, a un país que te abre las puertas, te quiere hacer sentir en casa, baja los requisitos porque quiere que exista una relación, no solamente turística sino también económica. Entonces no es coincidencia que estas dos naciones, que además son potencias, hablando en petróleo, en temas militares y en temas de poder, hoy le estén guiñando el ojo a México, que repito, es el principal socio económico de Estados Unidos, ya ni Canadá, y segunda, es vecino de Estados Unidos. Pues bien, con esto concluimos el video. Aquí tenemos la nota que les mencionaba referente al Pentágono confirma el ataque, bueno, con estos artefactos a una base de Estados Unidos en este país. Pues bien, concluimos con el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. No es coincidencia que estos dos países estén comenzando a moverse, estén comenzando a salir en medios internacionales a dar su postura. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto y qué opinas de la postura de México de no intervención y en qué crees que acabe esta situación de Estados Unidos. ¿Ganará? ¿Perderá? Déjame en los comentarios. Yo soy Juan Carlos Solano y nos vemos hasta la próxima.